Un padre tenía dos hijos, ambos les pidió que le ayudaran en la construcción de la casa familiar. El primero fue al bosque, cortó unas ramas débiles y torcidas y la llevó rápido para cumplir con lo que le pidió a papá. El segundo hijo, en cambio, buscó madera más firme, la más resistente, aunque le costó más esfuerzo. Cuando el padre vio lo que trajeron, entendió algo. Uno solo buscó salir del paso y otro pensó en que su padre, lo que realmente su padre necesitaba y estaba solicitando. Con Dios pasa lo mismo. No se trata solamente de traer algo para cumplir o hacer algo para cumplir, sino lo que se hace de un corazón que quiere ser agradable. Y eso es lo que veremos hoy día detrás del corazón de mi entrega. Para inicio vamos a profundizar un poquito en el origen de todo esto y vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 1. Cada uno de sus Biblias, Génesis capítulo 1 versículo 1, dice, el primer libro de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya este libro de Génesis es traducido de la traducción griega, la Septuaginta, lo que quiere decir orígenes, la palabra Génesis, y del hebreo deriva la primera palabra traducida, que es en el principio, o sea, en la Septuaginta orígenes, y en la hebrea en el principio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Ya? El autor le atribuye a Moisés el escrito. Nosotros sabemos que Moisés escribió el Pentateuco. Este fue escrita después del año 1445 a.C. y antes de la muerte de 1405. Recordemos que la Biblia antes de Cristo venía llegando y aproximándose hasta el año 0. ¿Ya? Y de ahí empezamos a contar a 1, 2, 3, hasta ahora, hasta el 2026. O sea, imagínense tan la exactitud de Dios de llegar, de contar hasta atrás, hasta llegar hasta ese año preciso, hasta el tiempo preciso en que nacería aquí en la tierra. Imagínense. Bueno, tenemos la primera palabra aquí, tenemos en el Génesis 1.1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y encontramos que en el versículo 2 la palabra dice: y en la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí durante mucho tiempo hemos tenido los cristianos debates, he leído varios libros de buenos autores que han hablado de que la tierra tiene 6.000 años. De acuerdo a la cronología bíblica, y así diferentes corrientes, algunas que los días no fueron días literales, sino que fueron eras, donde cada día representaba una era de tiempo más grande que un día. Entonces, para tratar de lo que es la Biblia con lo que se ha descubierto en la tierra. Fíjense lo fascinante de todo esto, es que nosotros nos damos cuenta que en el principio creó de los cielos y la tierra, y nosotros vemos que en el principio ¿de qué? No sale, porque Dios, recordemos que es eterno, que Dios es el yo soy, Él no tiene principio ni fin. Imagínense que en un planeta Tierra, donde se originaron todos estos eventos, y que la Tierra, y que nosotros vivimos en esta dimensión de la Tierra, y nosotros tenemos a la estrella más cercana, que es el Sol, y la Tierra cae 1000 veces, 1.000.000 de veces dentro del Sol, y nosotros miramos alrededor y nos damos cuenta que hay muchas estrellas y o sea, es tremenda la galaxia que nosotros tenemos, y esto se desarrolla aquí en la Tierra. Nosotros no sabemos de ese principio, pero sí sabemos que la Tierra estaba desordenada y vacía.
Esta teoría, que es la que tiene, a mi juicio, más peso, es por montones de cosas que vamos a hablar más adelante. Nos vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí con la palabra desordenada, tohu en hebreo, y vacía, bohu, con H, B corta, H, U, significa que la tierra estaba desértica, estaba vana y desolada. Azotada, corrompida y desperdiciada. Fíjense que este es la palabra del significado. Desértica, vana, desolada, azotada, corrompida. Nos dan cuenta que algo ocurre allí, y la pregunta que surge entonces es ¿por qué se encontraba de esa manera? Lo que pasa es que en este versículo 1 y 2 de Génesis hay algo que se denomina el paréntesis, y aquí nosotros nos podemos encontrar con millones de años de este paréntesis, ¿ya? Por eso nosotros nos damos cuenta que muchas veces nos encontramos con estos fósiles de dinosaurios y no hallamos dónde meterlos. Si tenemos 6.000 años, ¿dónde metemos estos fósiles de dinosaurios? ¿Qué pasaba con estos dinosaurios? ¿Será posible la vida de un ser humano con un dinosaurio? Es totalmente imposible. Entonces nos encontramos que los dinosaurios, las fechas de estos dinosaurios datan de millones de años. Esto se hace a través de varias herramientas de medición, de radiometría, el potasio, argón, y para lo más cercano, el carbono 14. Por ejemplo, el dinosaurio Aeroraptor tiene 230 millones de años, que fue encontrado en Argentina, con un margen de error de 1 a 1,5%. Este margen de error igual es amplio, porque nos damos cuenta de millones de años. Si nos damos cuenta que son millones de años. Sin embargo, el tiempo, cuando comienza a correr, empieza a correr tal como nosotros lo conocemos en esta cápsula de tiempo, cuando comienza la recreación de la Tierra. Nosotros nos damos cuenta que la Tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y algo ocurre allí. El tiempo comienza a correr allí con la sabana de la recreación. Nosotros sabemos que Dios no tiene principio, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros estamos regidos por el tiempo, nosotros tenemos este tiempo que pasamos y avanzamos día a día, y que cada día nos sentimos un poquito más viejos, cada día nos sentimos un poquito más cansados, vemos que ya no tenemos la misma fuerza, y que vemos a los nietos nacer, y que vemos a los hijos nacer, crecer, etcétera, etcétera, y vemos que vamos pasando nosotros. Una vez un predicador, nosotros estamos como grabados, como que esto ya pasó. Y claro, nos damos cuenta en la eternidad presente de Dios que Él ya nos ve glorificados a nosotros juntos con Cristo Jesús. Ya nos ve en otra posición terminada. Entonces ya nos ve en las bodas del Cordero. Ya nos ve en situaciones y nosotros decimos, pero si todavía no pasa. Todavía estoy luchando con mi santidad, todavía estoy luchando con mi pecado, todavía estoy... Entonces nos damos cuenta que Dios vive en su eterno presente. Lo que le dijo a Moisés: yo soy, me ha enviado. Dile: yo soy, me ha enviado. Él es, no es como nosotros que estamos viendo el presente. Él es, no tiene esta parte del tiempo que nosotros tenemos hoy en día. Eso es lo que ocurre en nosotros. Es que cada día la ciencia nos contradice estas mismas teorías del Big Bang. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Lo que dicen los científicos para tratar de adaptar todo esto. Dicen que todo surgió por raíz de una explosión, y eso es incorrecto, porque la ciencia habla de que todo lo de orden se va desordenando, se va descomponiendo, se va deteriorando. Nosotros siempre vemos que los aparatos electrónicos, nuestra vida, las estrellas, todo va de caos en peor, todo va empeorando. La Biblia dice también
que van a haber, viene la tribulación, la cual no ha existido ni ha existido en los tiempos, y todo va de mal en peor. Entonces, nosotros vemos que esto no es científico, porque para que esté un método científico, observable, etcétera. Cuando nosotros vemos que algo es científico, los científicos tienen que repetir ciertas cosas para decir que esto funciona de esta manera, que esto funciona de esta forma. Si nosotros queremos saber si es que un medicamento, lo que ocurrió ahora en la pandemia, hace efecto o no, fue probado, tuvo muestras, hubieron en chimpancés, en humanos, pruebas para determinar que la medicina y la Tierra no puede ser medida por el método científico porque ocurrió una vez antes y Dios empezó a recrearla. Entonces no puede ser científico el Big Bang, la origen de las especies. No es científico porque no es repetible. No se ha dado esta repetición ni esta mutación de especies de que habló Darwin. Entonces hay cosas que desde luego no vamos a poder entender nosotros porque Dios no nos ha placido tampoco revelarnos. Debemos sí estudiar la Escritura porque en la Biblia encontramos la verdad, en la Biblia encontramos su palabra y la suma de tu palabra es la verdad, y la Biblia tenemos que llevarla y estudiarla a raíz de la misma Biblia. Dios no está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro. Dios nos habló de lo que ya ha ocurrido en la historia. Nosotros podemos ver estos reinos que pasaron, podíamos ver antes de que ocurriera lo de Cristo, que ya estaba profetizado ahí en la tierra, con el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio babilónico, los reinos que pasaron acá. Todos nos damos cuenta en la Biblia que está allí, que es más vigente que el diario que sale el día de mañana. Entonces Dios se esconde para que nosotros lo busquemos, para investigar la Biblia. Dios nos da a nosotros la iluminación de la Escritura, y eso es lo que Job le dijo a Dios. Veamos Job, lo que le hace estas preguntas a Dios, justamente de lo que estamos hablando de la tierra. Job capítulo 38, veamos Job 38. Job 38, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia junto con el Génesis, y dice así, le dice Job 38:1. Job había discutido con algunas personas referente aquí, para que tengan un poquito el contexto de lo que está trabajando acá. Job estaba un poquito renegando frente a su situación, alegando de lo que había pasado, porque Job, recordemos que perdió su familia, fue sentado en ceniza, perdió todo lo que tenía, y ahí algunos amigos malos lo estaban aconsejando. Entonces Jehová le responde a Job aquí en el versículo 38 desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que conoce el consejo sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Y aquí Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Obviamente nosotros sabemos que aquí Job no sabía, porque Dios es Dios y él es una criatura totalmente limitada, al igual que nosotros. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Sobre ella el cordel, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay cosas muy interesantes. Cuando hablamos de hijos de Dios, hablamos de ángeles, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios con la creación del mundo. ¿Ok? Fíjese que nosotros nos damos cuenta que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados, ¿ya? Que hace que la vida sea perfecta y que nosotros giremos sobre una órbita, mi movimiento de traslación. Y nosotros nos damos cuenta que dentro de la ciencia está la fuerza, que nosotros aplicamos la fuerza a un objeto. Ese objeto se mueve porque la fuerza es traspasada de un objeto a otro, y si nosotros lanzamos una piedra en el mar,
nos damos cuenta que la tiramos fuerte y sale esa piedra de nuestras manos, pero llega un punto en que cae porque va perdiendo su fuerza, ¿sí o no? Cuando se dispara, y se habla en las noticias muchas veces de las balas locas, las balas llegan a un cierto nivel y empiezan a decaer, y caen porque pierden su fuerza. Y cuando que la tierra gira y que todo está tan ordenado que no puede estar en más de 23,5 grados la tierra, y nosotros pensamos que ¿quién dio vuelta a la tierra? Tiene que haber un creador. Cuando nosotros hablamos de la vida humana, de cómo la vida surge, nosotros podemos tener una explicación. Sí, y como yo digo, en el nacimiento, en una vida nueva que se crea, en una vida que nace un ser pensante. Cuando nosotros hablamos de las estrellas, de la fotosíntesis de las plantas, nos damos cuenta de que no hay pero ciego del que no quiere ver. Nos damos cuenta de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Entonces ese es un maravilloso para darnos cuenta, y tal como Job le pedía esta explicación y Dios le decía, ¿dónde estabas tú? Antiguamente se creía que la tierra estaba sobre Atlas, un gran gigante que tenía la tierra. Es más, si nosotros vamos a los libros de historia, nos encontramos que en los tiempos de Cristóbal Colón pensaban que la tierra era cuadrada y que llegaba a un punto y no sé cuántos lo leyeron eso, pero se dieron cuenta que la tierra era redonda. Imagínense, y la tierra ya la colgaba sobre nada, dice la Biblia en Job, que la tierra cuelga sobre nada. Por eso dice acá, ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso la piedra angular? Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí vemos la grandeza de Dios, hermanos, y que nos sirva a nosotros decir que realmente Dios existe, y poder ver los cielos, poder ver las estrellas, poder ver la magnitud de Dios, la obra, poder ver la célula, poder ver el código genético del ADN, donde nosotros podemos ver una secuencia donde podemos ver con nuestros hijos, con nuestros familiares, este código que representa igual a nuestros hijos, con sus ojos, con el color de su cabello, con su altura, etcétera. ¿Quién puso eso? Solamente a través de un milagro de la creación, porque eres Dios. Hay un diseño perfecto, está el sistema digestivo. ¿Quién le dice al sistema digestivo que tiene que trabajar con la comida ya? ¿O quién nos dice que el sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo nos dice que tenemos que respirar? A veces hay cosas que nosotros vemos todos los días y claro, nos acostumbramos y hay una explicación. El otro día hablaba con mi mamá vimos dos arcoíris tremendos. Claro, de decir, no, es que el agua, el sol hacen ese efecto. Bueno, el tema es que hay un milagro allí donde podemos ver ese pacto que Dios hizo con el ser humano, donde nunca más destruiría con agua a la tierra, porque la vemos aquí en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ya, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en esta región. Cuando hablamos en el Génesis 2 de tinieblas, hablamos de ausencia de luz. Y fíjense que esta palabra es tan importante que nos habla de ausencia de luz, nos habla de un juicio y pecado. Eso lo podemos ver en Éxodos 10:21. Vamos a Éxodos 10:21. Éxodo 10:21. Éxodo 10, versículo 21. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, también Dios estaba mandando un juicio al pueblo de Egipto para que dejara ir a su pueblo. También lo podemos ver en Isaías 5:30. Isaías 5:30. Isaías 5:30. Dice así:
y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. También hablando de Cristo. Eso lo vemos también en el 8:22, 4:22. Pero la liberación prometida convertiría esas tinieblas en luz con la venida del Mesías. Vemos también en Mateo 27, 40, donde también se oscureció. ¿Y por qué se oscureció? Porque allí estaban las tinieblas, había un juicio, escuche bien, un juicio de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba cargando el pecado tuyo y mío. Estaba cargando el pecado de la humanidad. Por eso le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado y Dios no pueden estar, porque esa conexión tiene que haber santidad. Entonces Cristo estaba allí cargando el pecado, y por eso dijo: ¿por qué me has abandonado? Y hubo tiniebla, y Cristo pagó por nosotros, donde nosotros tendríamos que estar muriendo allí en la cruz. Veamos entonces qué nos dice Isaías 45, 18, para ir entendiendo esto que estamos trabajando acá. Isaías 48, Isaías 45, perdón, 18, dice 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que la formó, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Fíjese que ahí está hablando claramente acerca de recreación, de esta recomposición. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y nos damos cuenta de esta separación que hay en el versículo 1 y versículo 2 de Génesis 1. Hay otra pregunta que surge aquí, hermano, no sé si usted la ha considerado. ¿Quién estaba en el jardín del Edén? ¿Quién se encontraba en medio del jardín? Y aquí nos damos cuenta que estaba Satanás. ¿Se acuerda que tentó a Eva y pecó a Adán y Eva, y de ahí fueron destituidos? Bueno, veamos Ezequiel 28, 12 al 19. Vamos a ver qué dice Ezequiel entonces 28, 12 al 19. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová. Y aquí utiliza, ¿no es cierto?, al rey de Tiro, pero aquí habla de Satanás. Eso lo podemos ver con más tiempo, otra vez, como el tipo profético, ¿no es cierto?, habla. El rey de Tiro no tiene estas cualidades. Aquí habla a través de Tiro a Satanás, le dice: tú eras el sello de la perfección, día y acabado de hermosura. En Edén, es decir, antes, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, claramente aquí se refiere a Satanás, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren por ti, etcétera, etcétera. Bueno, nos damos cuenta que aquí Satanás era un querubín antes de revelarse, y nos vemos que aquí vemos a estos querubines, y estos querubines son los mismos
jardín del Edén después que peca Adán y Eva, ¿no es cierto? Y con espadas de fuego, para que no entren a comer de este árbol de la vida. Este querubín hermoso, y fíjense, pongan atención a esto, que los querubines aparecen en el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Como protegiendo lo que estaba allí, las tablas de los 10 mandamientos que representaban el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Adicionalmente también albergaba una urna de oro con el maná, el alimento enviado por Dios en el desierto, y la vara de Aarón. Eso estaba en el pacto, y habían unos querubines que los tapaban así, que no se los puedo mostrar, pero están ahí en la red social. Si usted quiere buscar el arca del pacto, va a ver que estos estaban protegiendo allí. Y llama la atención que este querubín, que era el que llevaba la alabanza a Dios, que de alguna manera ministraba y protegía lo de Dios, se enalteció su corazón, ¿no es cierto?, y pecó, y con él también ángeles, los cuales le siguieron. Entonces podemos ver lo que ocurrió, una rebelión, donde hubo un juicio. Vemos que la tierra era totalmente una tierra diferente, de piedra, de minerales, y quedó la tierra desordenada y vacía, tinieblas llenas de agua. Lo mismo que ocurre posteriormente en los días de Noé, donde empieza la maldad nuevamente a avanzar, y también pasa lo mismo con agua, pero Dios dice que por la misma palabra hoy la tiene reservada para el fuego y ya no más en agua. Bueno, en Génesis 1:26 Dios crea al ser humano cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Habla también de entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación del hombre. Nos encontramos ya con esta creación de Adán y Eva, donde nosotros sabemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte así todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Adán y Eva pecaron, y Dios colocó querubines con espadas encendidas en el huerto o jardín de Edén para que no ingresen y coman del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si el ser humano en estado de pecado? Nosotros sabemos que por el pecado viene la muerte. Nosotros morimos por causa del pecado. Y nosotros hubiéramos comido del árbol de la vida, viviríamos, no sé, enfermos. Fíjese con los dolores de espalda que tenemos. ¿Cuántos en una eternidad? Imagínense comiendo el árbol de la vida con estos dolores. Por eso también fue un acto de Dios que pecamos y no podíamos vivir de esta manera. Fíjese, hermano, que tenemos que pensar más allá de nosotros de esto. Que nosotros fuimos la corona, de alguna manera, de la creación. Fuimos la última creación, la que Dios nos mandó a enseñorear, ¿no es cierto?, de las aves, del cielo, de los animales, etcétera, etcétera. Y que Dios tenía un plan, porque a Él no lo sorprendió este pecado de Adán y Eva. Él ya tenía un plan. Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya había habido un acuerdo allí en la eternidad, que su Biblia lo dice, para rescate de la humanidad y darle la victoria a pesar de esta inteligencia que tenía Satanás de ser un querubín. Nosotros, como seres humanos, poder nosotros en un día jugar a estos ángeles. Gloria a Dios por eso, porque que estemos pasando diferentes situaciones, Dios está con nosotros. Lleva por este camino, como hablaba el otro día, estando persuadido de esto, el que comenzó la obra ahora la va a perfeccionar. Vemos aquí también, dentro de todo esto, el nacimiento de los primeros hijos de Adán y Eva. Vemos a Caín y vemos a Abel. Caín, nosotros sabemos por la Biblia que era agricultor, y Abel pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Yo les comenté el otro día que ellos conocían cuál era el mandato de Dios, y era el derramamiento de sangre. Dios los vistió con pieles de ovejas, y los hijos de Adán y Eva, los dos primeros, sabían cuál era el requisito: sacrificio. Y dice que ambos ofrecieron sacrificio a Dios, los cuales ya sabían cómo debía hacerse. ¿Y por qué? Porque
a Cristo en la cruz del Calvario. Como podemos ver, Dios aceptó el de Abel y no el de Caín. Vemos que en Génesis 4, Caín trajo de los frutos de la tierra, productos del campo. Uno podría decir, uy, qué rico, sí, productos del campo, tal vez manzanas, tal vez porotos, tal vez cosas, qué rico, ¿eh? Qué bueno lo que hizo. Y Abel trajo del primogénito de las ovejas, de los más gordos de ellas, al sacrificio. Hermanos, Caín trajo lo que quiso traer. Por muy buena que haya sido su intención, no tomó en cuenta a Dios y le trajo lo que quiso traer. Y no en obediencia a lo que Dios demandaba. Y aquí nos encontramos con el primer homicidio, donde Caín mata a Abel en vez de caer a los pies de Cristo y arrepentirse por su desobediencia. De decirle, Dios, fallé, Dios, te traje lo que yo quise sin tomar en cuenta lo que tú quieres. Sin embargo, mató a su hermano, y ahí podemos ver la historia en Génesis 4, lo que Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Y él empieza a alegar, dice, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Su sangre clama por justicia. Entonces tenemos primero la desobediencia, vemos que no se arrepintió, vemos que mató a su hermano, y la mentira, que es el pecado que era el pecado que se estaba enseñoreando de Caín. Podemos ver, hermanos, a través de esto, que el culto religioso no es una cuestión inventada tardíamente, sino una institución primitiva, lo que existía desde Génesis, desde Adán y Eva, un culto a Dios, una entrega a Dios, establecida y en obediencia a Dios. A través de este ejemplo, Dios nos habla a nosotros, a mí y a usted, quien escucha, a una reflexión que es cómo llevamos nuestra vida frente a Dios. ¿Qué le estamos entregando a Dios? ¿Le estamos dando lo que nos parece bien? ¿O le estamos dando lo que Dios quiere que le demos? ¿Nos estamos pareciendo a Dios cada día o solo estamos pasando los días? ¿Cómo me estoy acostando todos los días con respecto al conocimiento de Dios? ¿Cómo estoy llevando mi vida cristiana? ¿Con el tiempo que me queda? ¿Con la lectura en el culto de la Biblia? ¿Cómo estoy llevando esta vida? ¿Estoy siendo como Caín o le estoy buscando lo más gordo, lo mejor a Dios? ¿Cómo estoy llevando mi vida cristiana? ¿Me esfuerzo por ser un mejor cristiano? ¿Por ser un mejor padre? ¿Por ser un mejor hijo? ¿Esposo? ¿Por ser una mejor esposa conforme a los mandamientos y los preceptos de Cristo? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Estoy dándole a Dios lo que pide, lo que quiero darle? ¿Estoy adorando a Dios o solo cantando lo que cantan los hermanos? ¿Tengo una vida de oración en todo tiempo? ¿Estoy pensando en su palabra de día y de noche? ¿Estoy aprendiendo un texto aunque sea una vez semanal? Debemos analizar nuestra vida a la luz de la palabra, a la luz de este ejemplo que ocurrió allí, donde Caín y Abel, donde Caín le dio lo que quiso. A veces nosotros le damos lo que queremos, oramos lo que queremos. Si tengo tiempo, bueno. Si tengo
o estoy dándole lo mejor? Si tengo tiempo me conecto al culto. Si tengo tiempo voy a la iglesia. Si tengo tiempo voy. Fíjese que Hebreos 5, 12 al 14 habla algo importante. Dice: porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todavía no sabemos si es de Dios o no. Todavía no sabemos discernir qué es de Dios o no. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en ciertas cosas, y porque todavía somos niños espirituales. Debemos enamorarnos de Dios. ¿Se acuerda cuando nos enamoramos la primera vez y lloraban por su polola, por su pololo, y querían verlo, y no importa si llovía o no había frío, no había frío, estábamos enamorados de Dios, del pololo? Así, enamorarnos de Dios, pedirle a Dios que nos llene, que nos dé su amor, que nos dé el gozo, buscar a Dios, pedirle sabiduría al Señor. Dios nos da sabiduría, que nos coloque así el querer como el hacer, que vivifique nuestros cuerpos mortales. Buscar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Debemos presentar nuestros cuerpos vivo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos al sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Ese culto que estaba allí en Génesis, ese ahora somos nosotros, hermanos. Ya no hay ese derramamiento de sangre de animales, ya que Cristo fue el sacrificio perfecto, como una oveja que fue llevada al matadero. El único culto aceptable en la adoración consiste en ofrecerse a sí mismos al Señor como instrumentos de justicia y rectitud. Por las misericordias de Dios, porque Él nos rescató, porque Él nos ve sentados en lugares celestiales junto con Él, porque la victoria está garantizada, porque nos llamó a sus caminos, porque somos hijos. Debemos presentar nuestro cuerpo vivo, y estos hechos hablan de lo que Dios ya hizo por nosotros, y no como medio de alcanzar algo. Por la misericordia de Dios, nosotros, como un sacrificio vivo que se mueve, santo, agradable a Dios. Por eso, hermanos míos, no debemos conformarnos a este siglo, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos 12:2 dice: no se amolden a este siglo, no se amolden al hermano, no se amolden al cristianismo, no se amolden a la religiosidad, no se amolden a los preceptos que la iglesia tiene en sí. No se amolden, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que tú compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No que la sepas, no que la recites, sino que la compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, volvámonos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia dice: si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Replanteémonos la cristianismo, replanteémonos bíblicamente si mi matrimonio, mi esposa, mis hijos, etcétera. Replanteémonos, entreguémonos a Dios lo que Él quiera, y que obre en nosotros, que hagamos lo que Él quiera y no lo que nosotros queramos darle, no el tiempo de sobra, no lo que sobra. Y veremos cómo empieza a cambiar cuando colocamos a Dios en el centro, para que podamos comprobar cuál es
santa, agradable y perfecta, debemos morir más a nosotros mismos y que viva Cristo en nosotros. Por eso cuando hablamos de cristianos significa pequeños Cristos. Y Cristo fue llevado, muerto por nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Tú me has hablado a mí, Padre, y a cada uno de nosotros. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hemos apartado este tiempo para estar contigo, Padre, y que sé que no nos vamos a ir de la misma manera. No queremos un cristianismo y un evangelio a nuestra manera, a nuestra pinta, a gusto del cliente. Queremos, Señor, que saber tu voluntad, conocer tus caminos, escuchar tu voz, caminar contigo, rumiar la palabra de Dios. Transfórmanos, que esta palabra vaya cargada con la omnipotencia de Dios a cada uno de nosotros. Padre, vivifica nuestros cuerpos mortales. Ten misericordia de nosotros cada día. Colócanos el verte a ti en cada actividad, escucharte a ti en cada actividad. El ver a la esposa es verte a ti, el ver al hijo es verte a ti, el ver al hermano es ver al cuerpo de Cristo. No lo hacemos para llenar solamente un día, no lo hacemos para llenar una actividad, no lo hacemos sino porque nosotros con nuestro cuerpo demostramos como sacrificio vivo lo que tú hiciste por nosotros. Porque tú ya nos ves contigo. Yo, papá, yo me veo en la boda del Cordero. Gracias, Padre, por poner tu mirada en mí, por poner tu mirada en cada uno de los hermanos, por acercarnos con amor una vez más, porque tú nos hablas no para dejarnos tirados, sino para levantarnos, para renovarnos como el águila. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno de los hermanos que ha apartado tiempo, Señor, y que pueda esta palabra ser vida en cada uno de ustedes y cambiar nuestra actitud, cambiar la ofensiva y ya no seguir el mismo ritmo, ya no seguir lo mismo, sino ver, tocar, vivir, comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.